Santa María del Diablo, capítulo 21, el régimen del letrado. Cuando se conoció en España la noticia de las ejecuciones en Acla, el emperador comisionó a Gonzalo Fernández de Oviedo para cobrar los bienes de Balboa y los demás que habían sido confiscados por Pedrarias. Se decía que entre todos habían dejado unos 100.000 pesos en oro. Oviedo salió de Barcelona y fue a Madrid, donde estaban su segunda esposa, Isabel de Aguilar, y sus dos hijos pequeños de 8 y 6 años. Como estaba convencido de que a Santa María y a tierra firme les esperaban tiempos de prosperidad, decidió llevar consigo a su familia. De Madrid pasaron a Sevilla, donde embarcaron para dirigirse a las Indias. A principios de 1520 Oviedo llegó a la Gran Canaria con la intención de entrevistarse con el gobernador Lope de Sosa, pero éste ya había partido hacia tierra firme a asumir la gobernación de Castilla del Oro. A Oviedo le tomaría 6 meses llegar a Santa María, pues se detuvo unos meses en la Española. Trataba de permanecer al margen de la previsible reacción de Pedrarias tras su destitución. Esperaba llegar cuando Lope de Sosa hubiese restaurado el orden en Santa María. En Santo Domingo el veedor supo que doña Isabel de Bobadilla había pasado por esas islas en un barco cargado de tesoros de tierra firme. La esposa de Pedrarias había dicho que se los llevaba al rey, pero Oviedo nunca oyó decir en España que tal tesoro hubiera llegado a las arcas reales. A mediados de mayo prosiguió su viaje. Esperaba encontrar a Santa María recuperada y a Pedrarias a punto de salir encadenado rumbo a España. Llegó al Darién el 24 de junio de 1520. Lo esperaba la noticia de que Lope de Sosa había muerto cuando su barco ya estaba anclado en el Darién. Oviedo pensó que su diligencia en España para que nombraran otro gobernador le traería problemas con Pedrarias. Antes de desembarcar envió a un mensajero a Santa María para que anunciara su llegada y auscultara el ánimo del gobernador. Pedrarias comisionó a Diego del Corral y a Diego de Maldonado para que le dieran la bienvenida. Le mandó decir a Oviedo que estaba muy contento por su regreso y le pedía que desembarcara de inmediato. A través de sus mensajeros expresó su voluntad de recibirlo, honrarlo y ayudarlo como si fuera un hijo. Como Oviedo sabía que para Pedrarias las palabras hijo y enemigo eran lo mismo, llegó a Santa María lleno de desconfianza. En la ciudad empezaba a ser evidente el abandono. Los pocos que quedaban no daban abasto para mantener las casas y los cultivos. La selva se empeñaba en crecer por todos lados y recobrar lo que era suyo. No había gente suficiente para reparar los techos. Santa María parecía recién azotada por un huracán. Después de coordinar el transporte de los equipajes, Oviedo fue con su esposa a visitar a Pedrarias. Los recibió con despliegue de gestos cariñosos. El gobernador besó la mano de doña Isabel de Aguilar y le prometió procurar que su estadía en la ciudad fuera cómoda y tranquila. Pedrarias pensaba que Oviedo venía como gobernador de Castilla del Oro, pero respiró tranquilo cuando supo que venía investido de nuevo con el cargo de veedor de las fundiciones. Prometió hacer lo posible para facilitarle la tarea. Oviedo presentó cédulas reales con directrices que limitaban el poder del gobernador y daban instrucciones para la fundición del oro. Notificó a Pedrarias de su nombramiento por 4 años como colector del almojarifazgo y otros impuestos. Mostró el poder que traía para cobrar los bienes de Balboa y por último le anunció a Pedrarias que había pedido la gobernación de Santa Marta y que estaba a la espera de que la corona aprobara su pedido de que los colonos fueran todos hidalgos de limpia sangre y caballeros de Santiago. Al ver a Oviedo armado de poderes sobre una zona que había desdeñado,
Pedrarias pensó que la intención era despojarlo poco a poco de la gobernación de Castilla del Oro. Decidió usar con el letrado la lisonja salamera. Oviedo, por su parte, no estaba seguro de que los documentos que traía le sirvieran de mucho frente a las mañas de Pedrarias. El clima del Darién no fue benévolo con la familia de Gonzalo Fernández de Oviedo. A los 2 meses de llegados, su hijo mayor murió de fiebre. El veedor consideró volver a España en la misma nave en la que había venido, pero lo retuvo la obligación que había adquirido de cobrar el dinero de Balboa y los demás ejecutados. Pedrarias decidió que se marcharía a Panamá. Quería estar allí cuando el licenciado Espinosa regresara de su expedición por el Mar del Sur. Oviedo le dijo que irse al sur significaba despoblar a Santa María y condenarla a desaparecer, porque todos los oficiales se marcharían con él o se irían a otras partes. Pero Pedrarias no prestó atención a la advertencia. Odiaba a Santa María. No había sido fundada por él y le traía el mal recuerdo de no haber pasado a la historia como descubridor del Mar del Sur. Otra razón que tenía para querer despoblar el Darién era que no quedaban pueblos indios por arrasar, y el escaso oro que se conseguía era a través de arduas labores de minería. Le resultaba más fácil y tentador seguir haciendo despojos en los territorios inexplorados. Al marcharse, Pedrarias se llevó al tesorero Alonso de la Puente, al contador Diego Márquez y al factor Miguel Juan de Rivas. Para asegurarse de que no volvieran al Darién, le asignó a cada uno 80 leguas de tierra cerca de Panamá y esclavos indios para trabajar la tierra. Con el fin de darle apariencia legal a su salida de Santa María, Pedrarias mandó al licenciado Alarconcillo pregonar residencia de 1 mes contra él. Alarconcillo había llegado a Santa María bajo el mando del gobernador Lope de Sosa. Con la muerte de Sosa, el licenciado se contentó con el cargo de teniente general y se plegó muy pronto a la voluntad de Pedrarias, quien, por su parte, quiso dar muestras de desprendimiento al ceder su autoridad sobre Santa María. Pocos días después de que Pedrarias llegara a Panamá, el licenciado Espinosa regresó de su expedición por el sur. Traía 50,000 pesos de oro. Pedrarias envió un mensajero para pedirle a Oviedo que fuera a Panamá a supervisar la fundición del oro conseguido por Espinosa y a coordinar el pago de los porcentajes respectivos. En el mensaje volvió a insinuarle que lo mejor para él y su familia sería mudarse a la costa del Mar del Sur. Oviedo viajó con Diego Márquez, quien tardó en hacer los preparativos para la partida, pues no tenía intención de regresar y se iba con su esposa y sus bienes a Panamá. El veedor se obstinó en no abandonar a Santa María. Allí dejó a doña Isabel y a Francisco, su hijo menor. Al marcharse entregó a su mujer 1,500 castellanos y los planos para la construcción de una enorme casa para la familia. Quería que su hogar sirviera de ejemplo para todos y levantara la moral de la colonia. Isabel de Aguilar coordinó con apacible autoridad las labores de los indios para la construcción de la vivienda más amplia, cómoda y hermosa que se había erigido hasta entonces en tierra firme. A finales de 1521, Oviedo pudo por fin salir de Panamá para regresar a Santa María. Al despedirse de Pedrarias volvió a insistirle en el peligro de desaparecer que corría la capital del Darién. Pedrarias le dijo que estaba muy ocupado coordinando exploraciones en el Mar del Sur y que, ya que lo quería como a un hijo, le rogaba que aceptara ser su teniente en Santa María. Le aseguró a Oviedo que confiaba plenamente en que bajo su gobierno la ciudad no sufriría perjuicios. Oviedo no quería aceptar el cargo, porque estaba comisionado por la corona para limitar la autoridad de Pedrarias, pero los turiferarios del gobernador le insistieron tanto que aceptó el cargo. Pedrarias firmó de su puño y letra el nombramiento. Oviedo atravesó el istmo, llegó a nombre de Dios y se embarcó a Santa María. Llegó el sábado 9 de noviembre de 1521 y encontró a su mujer agonizando.
Isabel de Aguilar llevaba 10 días enferma, atacada por fiebres terribles. Murió al amanecer del día siguiente, dejando construida la primera mansión española de tierra firme, mucho más amplia y hermosa que la vivienda de Balboa. Viendo a su mujer muerta, Gonzalo Fernández de Oviedo pensó que perdía el seso. Pasó aquel domingo abrazado al cuerpo yerto. Acariciaba el hermoso rostro mediterráneo de Isabel y le decía que quería morirse para estar junto a ella. En medio de su delirio, alzó los ojos besánicos y preguntó por qué se le privaba de la dulce compañía de su esposa. Quiso que el cielo le explicara la razón por la cual se le negaba la posibilidad de vivir en matrimonio, como buen cristiano, y no amancebado como algunos vecinos suyos que tenían 2 mujeres o más. Se volvió de nuevo al cuerpo ya sin alma y lo llenó de besos y de lágrimas, y sintió la presencia de una suerte de abismo, un oscuro y terrible y magnético abismo. Besó los labios y sintió el filo de sus dientes. Quiso creer que la mujer se estremecía y se dejó caer en el abismo. La casa de Oviedo estaba bien emplazada. Ocupaba un amplio terreno en un sitio aireado y saludable. Tenía aposentos altos y bajos y una vista imponente sobre la ribera y sobre la selva que se desplegaba en la otra orilla. Del lado del río tenía huertos con hortalizas y verduras y árboles frutales y naranjos dulces y agrios y cidros y limones, y además tenía corrales con las primeras gallinas criollas y cerdos y zorros domésticos. Como el veedor tenía ya 2 tumbas en Santa María, decidió quedarse. Pensó que allí podría asegurarle un futuro a su hijo Francisco, el único deudo que le quedaba. Cuando presentó sus credenciales al cabildo, la noticia de su nombramiento como teniente de Pedrarias fue recibida con beneplácito. De inmediato se dispuso a gobernar Santa María con diligencia y justicia. Compró las casas y animales domésticos de los que se fueron a Panamá e hizo reparto entre los del pueblo. Reunió a indios y negros y armó cuadrillas para sacar el oro de los ríos y las minas. Arregló negocios entre vecinos y contentó a los desavenidos. Hizo muchas ordenanzas útiles a la comarca. También se propuso hacer cumplir las leyes que dormitaban en el papel. Castigó los pecados públicos, mandó pregonar que ninguno viviera en amancebamiento, prohibió los juegos de naipes y dados y macondos, mandó quemar los naipes en la plaza pública, castigó blasfemias, a un tinterillo que robaba a sus vecinos lo suspendió del oficio por 1 año, mandó que a las indias no las cargaran como asnos. Aquellas medidas le granjearon el aborrecimiento de algunos colonos que ya estaban habituados a otra clase de vida. Oviedo tomó la decisión de restituirle a Santa María su condición de centro de tierra firme. Avitualló una carabela y se fue con ella por tierras de los Caribes hasta la bahía de Codego y más al oriente, con la intención de rescatar y pacificar. En poco tiempo, Oviedo y sus hombres recolectaron 7,000 pesos de oro. Con ese dinero mandaron construir nuevos navíos y compraron otros. Sin enojar ni matar un solo indio, en pocos meses entraron 50,000 pesos de oro al tesoro de Santa María. Oviedo estableció comercio regular con los indios de Codego. Mandó traer hachas finas de Vizcaya y las vendía a los indios a precios moderados. Después, porque en España los comuneros se hallaban en guerra y las naves se demoraban en venir con más herramientas, mandó hacer hachuelas de hierro viejo que a los indígenas les gustaron mucho porque podían manejarlas con una sola mano. Como las hachas se gastaban y perdían el filo al poco tiempo, Oviedo compró un molejón grande, lo escondió en una carabela para que los indios no lo vieran y se fue de poblado en busca de los indios que habían comprado las hachuelas, para amolarlas y volver a vendérselas a muy bajo precio. Los indios estaban felices con sus hachas renovadas. Sentían que engañaban a Oviedo con lo poco que le pagaban.
Con el ánimo de desarmar a los indios de manera paulatina, Oviedo les compraba arcos y flechas. Sabía que a los indios les tomaba mucho tiempo hacer los arcos flecheros porque los fabricaban con pedernales y piedras labradas, y no todos tenían estas herramientas. De todos sus viajes por la costa regresaba a Santa María cargado de armas de los nativos. Llegó a tener en su poder más de 10.000 arcos. Gracias a ese lento desarme, Rodrigo de Bastidas y Pedro de Heredia encontrarían fácil instalarse y fundar las ciudades de Santa Marta y Cartagena. Aunque los indios no estaban desarmados por completo, fue mucho menor la resistencia. Mientras se ocupaba en extender los alcances de Santa María, Oviedo no descuidó la tarea que lo había traído de regreso. Habló con el escribano Cristóbal Muñoz, en cuyo poder estaba el proceso de Balboa, y le pidió acceso al documento. Oviedo lo leyó, lo estudió, les puso números a las páginas y las rubricó con su firma. Poco después viajó a Panamá y llevó el documento a Pedrarias y a Espinosa, quienes notaron la numeración y pensaron que el veedor había descubierto las irregularidades del proceso. El documento desapareció, no muy misteriosamente. La noticia del renacer de Santa María y del modo que Oviedo tenía de relacionarse con los indios llegó pronto a las islas y muchos se animaron a venir a comerciar. Pero entre los que venían hubo algunos que solo querían despojar, y los indios se volvieron recelosos. Cuando uno de los barcos de Oviedo llegó más allá de las bocas del río Magdalena, en la gran ciénaga que hay antes de llegar a Santa Marta, los indios entraron en el barco y mataron al capitán Diego Méndez Cabrera y a los 15 tripulantes. Oviedo fue temido como juez. Cuando alguien llegaba a Panamá a quejarse de su rigidez, Pedrarias le ofrecía dinero y tierras al agraviado para que se quedara. Un vecino de Santa María, el capitán Martín de Murga, pidió permiso a Oviedo para recorrer el río Darién y llegar al territorio del cacique Bea, que vivía en las lagunas cercanas al río. El veedor le negó el permiso con el argumento de que ese cacique estaba resentido contra los castellanos a causa de los atropellos de los oficiales de Pedrarias. El capitán Murga se molestó con la negativa y empezó a murmurar contra Oviedo. Cuando el teniente supo del descontento de Murga, lo mandó a llamar y le explicó que le había negado la licencia porque quería que no muriera. Agregó que si insistía en hacer la expedición traería un escribano y le daría una respuesta por escrito para así descargarse ante Dios y ante el mundo. Murga alegaba que si no lo dejaba marcharse, el veedor tendría que darle 50 pesos, pues el cacique lo había mandado a llamar para darle 1.000. Oviedo le dio el permiso por escrito. El capitán Murga se embarcó con 6 españoles y 12 indios. Llevaron camisas, hachas y otras mercancías. Llegaron sin contratiempos a territorio del cacique Bea, quien los recibió con abrazos y demostraciones efusivas de simpatía. Los colonos repartieron las hachas y los regalos. Luego entraron a cenar en el bohío. Mientras se embriagaban con los sabores de la comida, los indios los atacaron con las mismas hachas que habían llevado. Primero los hirieron en la cabeza y luego los remataron a garrotazos. Casi todos los indios que iban con ellos fueron tomados como esclavos, pero 2 de ellos huyeron y fueron a dar la noticia a Santa María. El cadáver de Murga fue arrastrado por los indios y dejado en campo abierto para que los animales se lo comieran. Ya muerto, el cacique Bea lo seguía golpeando y le repetía: "Chica oro", que quiere decir come oro. Conocida la noticia, Oviedo decidió preparar una expedición para castigar a Bea. Temía que ésta y otras tribus se unieran y cayeran por sorpresa sobre Santa María. Le ordenó a su amigo Juan de Escaray que preparara una expedición con 40 hombres y 3 carabelas. Pero el bachiller del Corral trató de oponerse a que se llevara a cabo la expedición. Del Corral tenía como manceba a la india Elvira, pariente del cacique Bea, y sostenía comunicación constante con las tribus enemigas de Santa María.
Uno de los argumentos que Del Corral le dio a Oviedo fue que los indios ya estaban preparados para atacar Santa María y que acabarían con la colonia en cuanto Ezcaray partiera con sus hombres. Por esos días llegó a Santa María la primera embarcación proveniente de España en muchos meses. El 1 de julio de 1522 entró al Golfo la carabela del licenciado Sancho de Salaya, quien venía con su nombramiento como alcalde mayor de las nuevas fundaciones en el Mar del Sur, donde hasta entonces el alcalde interino había sido Gaspar de Espinosa. Con Salaya venía el arcediano Rodrigo Pérez, el único sobreviviente de las ejecuciones en Acla, a quien Pedrarias había enviado preso a España. Pérez venía absuelto de toda culpa y con mandatos de sus majestades para que le devolvieran todos sus bienes. Como Salaya traía poderes civiles y eclesiásticos, determinó que Rodrigo Pérez tomara posesión del obispado en nombre de Fray Vicente de Peraza, quien había sido nombrado un año antes, pero todavía no llegaba. Tras la muerte del obispo Quevedo, el deán Juan Pérez había quedado a cargo de la diócesis, y como los clérigos que había en Santa María no estaban en buenas relaciones con Oviedo, los recién venidos trataron de limar asperezas. En la embarcación de Salaya también llegaron algunos frailes que habían abandonado la ciudad después de la salida del obispo Quevedo. Venían obligados por el rey a regresar. Salaya se dio cuenta de la conducta del bachiller del Corral y aconsejó a Oviedo que lo enviara preso a España, donde tenía a su mujer de la que llevaba separado 12 años. Del Corral causaba escándalo en Santa María por estar en público amancebamiento con la india Elvira, de quien tenía un hijo llamado Perico, y por ser perjudicial e inconveniente para la colonia. Salaya llamó testigos e hizo interrogatorios. Oviedo le puso grillos, y Del Corral fue embarcado rumbo a España junto con otro reo de nombre Luis de Córdoba. Córdoba era un especiero al que Oviedo consideraba perjudicial para la República. Vivía en Santa María con 2 mancebas, y su esposa lo requería desde Sevilla. Cuando Salaya se disponía a partir rumbo a Panamá, llegó a Santa María un indio proveniente del Darién con noticias de que el cacique Corobari, que se había levantado ya 2 veces contra los españoles, estaba en una sierra cercana y pretendía caer de improviso sobre la ciudad. El indio acusó a Corobari de haber matado a su esposa, quien era cristiana y se llamaba Catalina, y a otros indios cristianos. Oviedo envió un destacamento de 30 hombres en busca de Corobari, lo trajeron a Santa María y lo sometieron a un interrogatorio. El cacique confesó haber matado a los indios cristianizados y reveló los planes que tenía junto con el cacique Bea de atacar Santa María. Confesó que contaba con la ayuda de Diego del Corral y de su manceba Elvira. Salaya lamentó que Del Corral ya estuviera rumbo a España y dijo que el bachiller merecía ser quemado. Luego determinó que Corobari fuera puesto en el fuego por traidor y enemigo de los cristianos. Antes de echarlo a las llamas, Oviedo dio la orden de ahogarlo, pues sabía que la muerte por fuego era la única a la que los indios le temían. Salaya se marchó a Panamá a tomar posesión como alcalde y a cumplir su cita con la muerte. Llevaba poco tiempo en la costa del Mar del Sur cuando tuvo una disputa con Pedrarias. En cierta ocasión, Salaya le dijo al gobernador algunas palabras recias. Pedrarias le replicó que se mesurase o, si no, que le cortaría la cabeza. Salaya le respondió: «Quien me hubiere de cortar la cabeza ha de saber más que yo y poder más que yo, y os aseguro que ese no sois, ni hay en la tierra quien haga eso. Hartas cabezas habéis cortado sin causas ni justicias, y no habéis dado cuenta de ninguna. Por eso, mirad lo que decís, que no me envió el emperador sino a miraros las manos, y no dejaros hacer más muertes injustas de las que habéis hecho». A los pocos días se les vio muy amigos. Pedrarias le habló a Salaya con palabras dulces,
le regaló indios y le prometió embajadas. No pasó mucho tiempo antes de que el alcalde Zelaya se enfermara y muriera echando espuma por la boca, arrancado de este mundo con una purga de escamonia. Poco después de que Zelaya dejara Santa María, Oviedo salió en busca del cacique Guaturo. Andaba en esa expedición cuando llegaron a la colonia unas cartas de Pedrarias. El gobernador se quejaba del veedor a quien algunos colonos acusaban de apasionado y le quitaba el poder que le había dado. En la misiva lo obligaba a transferir el mando a Diego del Corral, pero el bachiller del Corral iba rumbo a España encadenado. Al regresar de su expedición, Oviedo reunió el cabildo y le leyó lo que mandaba el gobernador desde Panamá. Dijo que sus enemigos, en especial Diego del Corral, habían escrito muchas mentiras y que Pedrarias las había atendido. Explicó que había aceptado la gobernación de Santa María para evitar que se despoblase, pero que veía que había hecho mal en aceptar de Pedrarias el nombramiento. Agregó que se alegraría mucho si el bachiller del Corral estuviera allí para entregarle el mando de Santa María, ya que se entendía también con Corobari y con Bea. Dejó el bastón de mando, ocupó una silla distinta a la principal y agregó: «Este es el lugar que el César me ha asignado y desde aquí serviré a sus majestades como su oficial». Luego hizo juramento de no recibir vara de justicia de Pedrarias ni de ningún otro que no fueran sus majestades, con expreso mandato del Consejo Real. Luego hizo asentar por escrito su dejación de mando y el testimonio de su juramento. En sus cartas, Pedrarias también ordenaba que se eligiera un procurador que fuera a Panamá a una Junta General de la Gobernación. El objeto de la Junta era tratar asuntos referentes a la gobernación y principalmente elegir representantes ante la corte. Se trataba de una pantomima de Pedrarias para legitimar su partida y la de Gaspar de Espinosa rumbo a España. Los miembros del cabildo le dijeron a Oviedo que lo tenían por padre, porque había defendido la ciudad, y le rogaron que no abandonara Santa María. Le otorgaron por unanimidad el poder para representarlos en la Junta de Pedrarias en Panamá. También le dieron facultad para ir personalmente a España o para nombrar a otro que lo representara ante la corte. Los partidarios del bachiller del Corral y de Pedrarias pasaron la noche protestando por la elección del cabildo. El procurador del consejo dijo que todo el pueblo debía votar por la persona que quería como representante. Oviedo aceptó que el asunto se sometiera a voto popular y aunque los clérigos votaron en su contra, ganó por muchos votos. Así volvió a sentir que tenía autoridad en Santa María y empezó los preparativos para viajar a Panamá. Oviedo se disponía a partir cuando llegó a Santa María el escribano Pedro de Barrera. Venía enviado por el licenciado Alarconcillo, con instrucciones de pregonar el juicio de residencia de Pedrarias y Espinosa e invitar a Panamá a todo el que quisiera ser oído. Los habitantes de Santa María tomaron la noticia con humor. Decían que al pueblo le faltaba el bobo, pues ninguno estaba dispuesto a andar esos caminos para ir en contra de la cólera divina. El viernes 19 de septiembre de 1522, la víspera de su viaje a Panamá, Oviedo fue invitado a una misa de la cofradía de San Sebastián de la que todos los españoles en el pueblo eran miembros. La capilla de San Sebastián estaba a cargo de los franciscanos y quedaba en las afueras de la ciudad, no muy lejos de la casa de Oviedo. Mientras los clérigos se preparaban para la misa, el veedor y el funcionario del cabildo que lo había invitado se detuvieron en el atrio a conversar. Estaba allí cuando se acercó un tal Simón Bernal, boticario del pueblo, quien saludó a Oviedo quitándose el bonete. Oviedo respondió amable a su saludo. Bernal había sido criado del deán Pérez y pocos días antes le había pedido al veedor que le diera trabajo en su casa, porque, según dijo, veía que trataba muy bien a sus criados. Pero Oviedo no había querido recibirlo, porque Bernal era hijo de Luis de Córdoba,
el hombre al que había enviado preso a España, junto con el bachiller del Corral, y sospechaba que estaría resentido. Oviedo siguió hablando con el funcionario del cabildo. Bernal arremetió desde atrás y le asestó una cuchillada en la cabeza. Le produjo una herida profunda en la piel y el hueso de la quijada. El veedor cayó al suelo cubierto de sangre. Bernal le dio otras 3 cuchilladas en el hombro izquierdo, corrió en dirección a la plaza y pidió asilo en la catedral, donde los sacerdotes lo acogieron. Los que allí estaban se apuraron a llevar a Oviedo hasta su casa. Antes de caer inconsciente pidió que le trajeran un confesor, pero sus acompañantes mandaron traer un cirujano. El veedor perdía sangre en abundancia y la vida se le iba con presteza. Cuando el cirujano lo vio, dijo que no tenía ningún sentido curar a un hombre muerto. Pero como los presentes insistieron, el cirujano le hizo las curaciones sin albergar muchas esperanzas. A las 4 horas, Oviedo recobró el sentido. Pidió de nuevo a su confesor. Mandó llamar a un escribano público y declaró que, para que Dios lo perdonara, perdonaba a quien lo había herido y a todos los que habían tenido cuentas en ese crimen. Todavía muy débil por las heridas, Oviedo llamó al escribano Pedro de Barreda y le dijo que, si moría, cobrara a Pedrarias y a su alcalde Espinosa 10,000 pesos oro que le debían por los cargos que tenía en nombre de sus majestades y por su hacienda. Cuando aquello llegó a oídos de Pedrarias, aumentó su disgusto con el veedor. Exclamó: «Aunque muerto, este Oviedo piensa fatigarnos». Después de algunos días de incapacidad, Oviedo recobró la salud. El heridor fue echado secretamente de la catedral y se escondió en los alrededores de Santa María. Se rumoraba que algunas personas del pueblo, entre ellas el deán Juan Pérez, lo amparaban y le daban comida. La Junta General de Panamá designó al licenciado Gaspar de Espinosa para que fuera a España en representación de la gobernación. Espinosa pasó de Panamá en nombre de Dios y viajó a la península cargado de oro y perlas. Pedrarias, por su parte, hizo la pantomima de aceptar el juicio de residencia que el rey había ordenado que se le hiciera. Se mostró colaborador con el licenciado Alarconcillo, pues sabía que podía controlarlo, y propuso que se les hiciera el mismo juicio a todos los tenientes de la gobernación. El mismo Pedrarias mandó a proclamar en Acla y en Santa María que, si había alguien que tuviera algo para decir, podría hacerlo libremente y sería oído. Se cuenta que en Acla el pregón de Pedrarias fue puesto en un poste de la plaza, y cuando los fieles salían de misa, vieron un caballo que fue de Balboa llegar hasta el poste y romper a mordiscos el edicto. La idea de iniciar el juicio a todos los tenientes tenía como objetivo quitar a Fernández de Oviedo del camino. Pedrarias sabía que mientras el veedor estuviera en Santa María, sería imposible desmantelarla. El licenciado Alarconcillo envió a Juan de Carvalho a Santa María para que le tomara residencia a Oviedo. Carvalho le pidió al veedor 10,000 pesos como fianza para garantizar que no se fuera de la tierra sin haber culminado el proceso. Oviedo le respondió que no tenía ni ese dinero, ni tanta hacienda, ni fiadores, y que tampoco tenía razones para huir de Santa María. Carvalho le puso grillos y le dio su casa por cárcel. A los 3 días, Carvalho ofreció a Oviedo quitarle las cadenas con tal de que depositara 1,000 pesos oro y se comprometiera a pagar otros 5,000 más tarde. Oviedo prometió lo que le pedían y recuperó la libertad. A los pocos días llegó el juez Alarconcillo para oír las acusaciones que los habitantes de Santa María tuvieran contra Oviedo y también su propia defensa. El juicio duró un mes y el veedor asistió todos los días a las audiencias. Al cabo,
Fue absuelto de todos los cargos excepto de 2. Se le cobraron 60 marcos de multa por haber enviado al bachiller del Corral a España sin concederle 2 apelaciones que había hecho. Y fue condenado a pagar otros 20 pesos por haber mandado azotar y sacarle los dientes a una mujer que había acusado a su marido de homicidio sin haber podido dar prueba de ese delito. Finalizada la residencia, Oviedo pidió justicia para Simón Bernal, su heridor, quien se encontraba huyendo. El licenciado Alarconcillo había condenado a Bernal en ausencia a que le cortaran la mano derecha y el pie izquierdo. Pero el veedor argumentó que como juez y oficial de sus majestades, el desagravio debía ser mayor y llevarse a cabo de inmediato. Alarconcillo condenó a Bernal a la horca y al perdimiento de sus bienes, y se marchó a Acla a tomar residencia a los tenientes Andrés de Garavito y Gabriel de Rojas. Oviedo se quedó en Santa María, pero se sentía acorralado. Andaba siempre acompañado por 6 hombres suyos que lo guardaban con sus armas. Sospechaba que el gobernador tenía que ver con el ataque de Bernal y pensaba que sus enemigos no se detendrían hasta verle muerto. Decidió vender parte de su hacienda con la idea de marcharse a España a pedir justicia contra Pedrarias. Un día de fiesta, a la salida de la misa, algunos vecinos suyos acompañaron a Oviedo hasta su casa. Estando en la sala de recibo, uno de ellos dejó caer una carta que decía en el sobrescrito: al señor veedor don Gonzalo Fernández de Oviedo. Tierrafirme, su criado y mano derecha, encontró la carta y se la entregó. Oviedo le preguntó quién la enviaba y el muchacho le dijo que la había encontrado en el piso de la sala. Oviedo le pidió que se la leyera. Decía: Señor, porque soy vuestro servidor, os aconsejo que miréis por vos y por vuestra persona, que andáis en mucho peligro y tenéis mucha necesidad de ello. La carta no tenía firma. La letra era amplia e intencionalmente irreconocible. Oviedo se alarmó. A partir de entonces salió muy pocas veces a la calle. Decidió llamar de nuevo a su casa a aquellos vecinos que lo habían visitado. Antes de que llegaran, Oviedo le dijo a Tierrafirme que se escondiera en un cuarto vecino y que anotara los nombres y palabras que se dijeran. Llegados los amigos, el veedor les habló de la carta que había recibido. Todos mostraron sorpresa y expresaron distintas opiniones. Uno dijo que quien había escrito la carta no era entero amigo, pues no explicaba la naturaleza del peligro. Otro decía que la carta tenía por objeto intranquilizarlo y darle mala vida. Otro conjeturó que quien escribió la carta temía enemistarse con los enemigos de Oviedo y que por eso callaba su nombre. Cuando todos expresaron sus pareceres, el veedor dijo: Señores, yo creo que el que esta carta me escribe es mi amigo, y le pesa verme en trabajos, porque sabe que esta ciudad se habría acabado de despoblar si yo lo hubiera permitido. Oviedo dijo que aquel misterioso corresponsal era también amigo de sus enemigos, y que por no enemistarse con nadie no se atrevía a hablar claro. Dijo que de todas maneras agradecía la carta. Aventuró que había reconocido de quién era la letra y aseguró que sabría agradecer que el autor de la carta le diera información adicional sobre el peligro que corría. Terminada la conversación, los amigos del veedor se retiraron a sus casas. Oviedo se quedó lleno de inquietudes, rodeado por sus más fieles servidores. Al caer la noche, vino a buscarlo uno de los amigos con los que se había reunido, y éste le dijo en secreto que él había sido el autor de la carta. Oviedo fingió que ya lo sabía y le pidió que le dijera lo que no había escrito. El otro le dijo que, si no estuviera la justicia como estaba en Santa María, habría hablado abiertamente. Obligó a Oviedo a prometer que mantendría su nombre en secreto. Obtenida la promesa, le contó que 3 noches atrás
su heridor, Simón Bernal, y Julián Gutiérrez, quien era criado del bachiller del Corral, se habían arrimado a la cárcel para hablar con un preso de nombre Juan Rodríguez Hortolano. La cárcel estaba en un lugar oscuro, cerca de la iglesia de San Sebastián. Aquella noche hacía calor y Rodríguez Hortolano se había arrimado a la reja a buscar la brisa del río. Bernal y Gutiérrez se arrimaron a hablarle. El primero tenía en la mano una ballesta y el segundo una espada. Rodríguez les advirtió que se estaban arriesgando a que los pusieran presos. Mirad que estáis a menos de 20 pasos de donde heriste al veedor. Entonces Bernal dijo: yo sé que estoy sentenciado a muerte, pero juro a Dios que este arpón que traigo puesto en la ballesta se lo pondré en el pecho al veedor cuando esté parado en aquella ventana de su casa. Bernal señaló la cámara en el segundo piso donde dormía Oviedo y la ventana junto a la que se paraba por las noches desnudo, tratando de mitigar la calor. Después de un rato, Bernal y Gutiérrez se marcharon a su escondite. Al día siguiente, Rodríguez Hortolano había hablado con el autor de la carta, le había contado todo lo que les había escuchado a aquellos y había pedido que pusiera sobre aviso al veedor. Insistió en que le dijeran a Oviedo que no se parara junto a esa ventana de noche, pues no quería quedar con ese cargo de conciencia. Oviedo agradeció a su informante e hizo gestiones para ayudar a Rodríguez Hortolano, quien se hallaba preso por una deuda menor. Desde entonces Oviedo anduvo más vigilante. Comprendió que no tendría tranquilidad mientras Bernal siguiera libre. Acompañado por su íntimo amigo Juan de Escaray y por un grupo de fieles criados, el veedor se dedicó a patrullar los alrededores de Santa María. Una de las zonas que más visitaban eran las inmediaciones de la catedral, pues Oviedo estaba convencido de que el deán seguía protegiendo a su atacante. En esos días, una carabela de la isla de Jamaica estaba en puerto y se aprestaba para partir. Oviedo envió a unos oficiales para inspeccionar la nave. Hallaron a Bernal metido en un barril y lo llevaron atado a la ciudad. Oviedo mismo lo condujo a Acla, donde aún se encontraba el Arconcillo. El deán Pérez y otros clérigos habían querido oponerse al traslado de Bernal, pero el veedor impuso su voluntad. Bernal confesó su delito y dijo que, cuando había procurado vivir con Oviedo, lo había hecho con la intención de matarlo mientras dormía. El licenciado Alarconcillo revocó la pena de muerte y mandó ejecutar el castigo que antes habían asignado unos jueces menores: cortarle la mano derecha y el pie izquierdo, confiscarle los bienes y echarlo al destierro. El castigo se cumplió en la plaza de Acla, un sábado por la tarde. El pie y la mano de Bernal fueron clavados en el mismo palo donde estuvo la cabeza de Balboa. Al día siguiente, cuando los fieles salían de misa, llegó un mensajero con una carta de Pedrarias dirigida al licenciado Alarconcillo. Le pedía que no le aplicara a Bernal ninguna pena y que remitiese al reo a Panamá para allá hacerle justicia. Alarconcillo estaba desconcertado. Sentía que estaba en graves problemas con su gobernador. Oviedo se acercó al licenciado y le dijo que no debía sentirse mal porque había cumplido con su deber como oficial real. También le dijo que si no confiscaba los bienes de Bernal, el mismo Alarconcillo y Pedrarias tendrían que indemnizarlo por lo perdido durante los 8 meses que estuvo inhabilitado por las heridas. Alarconcillo se sintió justificado, pero no dejó de temer por la reacción de Pedrarias. Simón Bernal murió de pasmo 3 días después del castigo en las afueras de Acla. Tras los últimos incidentes, Oviedo comprendió que no podría seguir en Santa María. Dijo en la colonia que se disponía a ir a Panamá a quejarse personalmente con Pedrarias por haber intentado obstruir la justicia. Adelantó los preparativos para el viaje
y el 3 de julio de 1523 tomó consigo a su hijo y a sus criados y se marchó para siempre de la ciudad que tanto había defendido. En Cuba fue bien recibido por el adelantado Diego de Velázquez y por el almirante don Diego Colón, a quien conocía desde que eran niños y quien le ofreció un buen barco para llegar a España. Llegó a Cádiz el 5 de noviembre. En la ciudad de Victoria, Oviedo se entrevistó con el rey. Habló ante el Consejo de Indias sobre sus trabajos en tierra firme y sobre los atropellos de Pedrarias. Pero antes de que Oviedo fuera oído, ya Diego del Corral lo había acusado por enviarlo preso a España sin concederle una apelación ante el gobernador. El veedor fue obligado a pagarle a del Corral 100.000 maravedís de indemnización. También en España, doña Isabel de Bobadilla había trabajado de manera incansable para que Pedrarias no fuera removido de la gobernación. Cerca de 2 años duraron estos litigios, al cabo de los cuales fue enviado a tierra firme un nuevo gobernador. Mientras Oviedo y los defensores de Pedrarias argumentaban en España, el capitán Gil González llegaba al final de una exitosa expedición. Después de las dificultades iniciales para cruzar de Acla hasta el Mar del Sur, la flota de González y el capitán Andrés Niño había navegado hacia las costas de Nicaragua y Honduras. Allí consiguieron mucho oro, vencieron y pacificaron muchas tribus, y sus capellanes bautizaron más de 30.000 indígenas. Enterado del éxito de Gil González, Pedrarias mandó a algunos de sus capitanes de confianza, Hernández de Córdoba, Gabriel de Rojas, Francisco Compañón y Hernando de Soto, junto con muchos soldados armados, para que lo despojaran. Hernández de Córdoba llegó a Nicaragua y fundó las ciudades de Granada y León. Cuando supo del paradero de Gil González, envió a Hernando de Soto a apresarlo, pero aquel salió vencedor. Al comprender que Pedrarias le pisaba los talones, Gil González decidió marcharse a Santo Domingo. Llegó a Nombre de Dios a principios de 1524 y se detuvo allí por pocos días. Pedrarias salió de Panamá con ánimo de darle alcance, pero cuando llegó a Nombre de Dios, el capitán Gil González acababa de marcharse. Estando en Nombre de Dios, Pedrarias supo que a Santa María había llegado un nuevo obispo y decidió llevárselo a Panamá. Fray Vicente de Peraza, de la Orden de Santo Domingo, había sido nombrado obispo de Santa María desde principios de 1521, pero a raíz de lo convulsionada que andaba España y también por falta de motivación del clérigo, solo llegó al Darién en junio de 1524. La ciudad estaba despoblada, casi por completo, desde julio del año anterior, cuando Oviedo se marchó a España. Los clérigos y casi todos los colonos se habían ido a Panamá. Llegado a Santa María, Pedrarias se entrevistó con el nuevo obispo y lo convenció de que el futuro en tierra firme estaba en el Mar del Sur. A los pocos colonos que quedaban les dijo que no tenía indios para darles y que si seguían allí terminarían pudriéndose vivos. Les aseguró que su única esperanza estaba en Acla y sobre todo en Panamá. Como por esos días se cumplía el aniversario de su resucitamiento, Pedrarias le pidió al obispo Peraza que le celebrara las honras fúnebres. El gobernador temía que le trajera mala suerte dejar pasar aquella fecha decisiva sin celebrar el ritual. Hizo conducir su ataúd a la catedral desmantelada, mandó aligerar de malezas el altar mayor y ordenó buscar butacas en las casas abandonadas para que el séquito del obispo se sentara. Pedrarias tuvo que resignarse a no tener palma fúnebre porque ya no quedaban artesanos. Se metió en el ataúd, cruzó los brazos en el pecho, cerró los ojos y dibujó un gesto ausente y solemne. El obispo Peraza no terminaba de entender la resolución feroz con que Pedrarias acalló las reservas que tenía para oficiar aquella farsa. Aún no terminaba de aceptar que esa selva de locos fuera su nueva diócesis.
Por un boquete enorme del techo entraba un sol infame que le achicharraba las mejillas sonrosadas. Estragado por el calor, tardaba en encontrar las palabras que buscaba para proseguir con el ritual. En la desolación de aquel altar al que la selva ya empezaba a devorar, el obispo Peraza encomendó a Dios el alma del muerto fingido y le pidió que lo tuviera en su santa gloria. Aquella fue la última ceremonia que se celebró en Santa María. Como Pedrarias tenía prisa por marcharse, decidió que la novena la rezarían en el camino. El obispo Peraza ordenó que no desempacaran sus baúles. Mandó ponerlos a bordo de la embarcación de Pedrarias y se marchó con su séquito a Panamá. Pocas semanas después, tras una disputa que tuvo con Pedrarias por un juego de cartas, el obispo cayó enfermo. Murió a los 3 días en medio de convulsiones y espumarajos. Tras la partida del obispo, solo quedaron en Santa María 3 españoles, 2 que estaban muy enfermos y otro de nombre Diego Rivero, que había formado parte de la flota de Nicuesa y alguna vez trató de abandonar a su capitán. Rivero había hecho familia con una india, pero sus propios criados lo mataron junto con su esposa y un hijo suyo de 9 años, al que crucificaron en la cumbrera de su bohío. A los criados de Rivero se unieron los indios enemigos de la ciudad. Rompieron todo lo que encontraron a su paso y luego prendieron fuego a las casas. La llamarada duró 3 días. Los últimos edificios en extinguirse y desmoronarse fueron la catedral y la mansión de Oviedo. El suelo humeante quedó lleno de trozos de ladrillos, pedazos de vidrio y fierros retorcidos. Una lluvia torrencial y una creciente cubrieron de lodo el valle. La manigua empezó a apoderarse con presteza del sitio que ocupaba la ciudad. Era posible oír el susurro de las plantas creciendo entre las ruinas, el orín devorando el hierro y el siseo de la ruina y del abatimiento. En pocos días no quedó un solo vestigio del delirio al que los españoles llamaron Santa María. Los ruidos de la selva regresaron. El perezoso volvió a entonar su canto escalonado. Los grillos afinaron sus violines y las ranas estaban tan contentas que cantaron sin sosiego hasta quedar enronquecidas.